Tenemos a nuestros invitados. Exactamente, tenemos a nuestros invitados, son 3 convencionales: Ignacio Achurra, a quien aparece ya en pantalla, Catherine Montalegre y Renato Garín. Les damos la bienvenida a los 3, vemos la nota y comenzamos esta conversación entonces acerca de la situación de Rodrigo Rojas Vade. Hago este video para comunicar mi renuncia a la Convención Constitucional. Es la crónica de este jurel tipo salmón. Esta renuncia, de hecho, es una renuncia mediática. Aunque era una noticia esperada, no por eso fue menos sorpresiva. Que no volveré a asistir, conectarme de forma remota o participar de ninguna votación independiente de mi estado de salud. Algunos lo definieron como una renuncia de hecho, y es que la reforma constitucional que habilitó el proceso constituyente estipula que los convencionales se deben regir por la misma norma que los parlamentarios. La causal que hoy día está establecida en la Constitución es la renuncia por enfermedad grave, pero que sea inhabilitante para el ejercicio del cargo. Y claramente la enfermedad que padece Rodrigo Rojas Vade, no lo inhabilita para ejercer el cargo. Además, la actual norma constitucional señala que en el caso de los parlamentarios es el Tribunal Constitucional el que debe calificar la renuncia, lo que deja un vacío en cuanto a los constituyentes. Esa reforma constitucional no modificó las competencias del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, actualmente, dentro de esas competencias solo aparece la calificación de enfermedades graves que afecten a los parlamentarios. La pregunta que surge entonces es, ¿hay una normativa que le permita a Rojas presentar su renuncia? El propio tenor de su declaración se concluye que él la condiciona a lo menos a 2 factores. El primero, que existe un mecanismo formal para poder concretar esa renuncia, que hoy día no está, y por otra parte que se defina también un mecanismo para establecer su reemplazo en el caso que esa renuncia se concrete. Y es que la declaración de Rodrigo Rojas Vade no solo abre interrogantes sobre la posibilidad de hacer efectiva su renuncia. Desde ya, manifiesto mi anhelo de que sean 155 los que defiendan el proyecto de constitución política. Preocupación de Rojas Vade porque su puesto en la convención no quede vacante, pero la Constitución no tiene un método de reemplazo para los independientes, así como tampoco estipula un mecanismo de renuncia voluntaria. Algunos apuntan a que esto se resuelva desde el Congreso. Que el poder constituido, en este caso el Congreso, haga una reforma constitucional en la cual los independientes tengan reemplazo. No comparto la tesis de que deba existir una reforma constitucional. Entre las y los constituyentes vamos a encontrar la sabiduría para resolverlo. Posibilidad de alguna reforma constitucional, existe la posibilidad también de, en el medio de la discusión reglamentaria, de algunas indicaciones. Aquí no corresponde que los convencionales vía reglamento inventen una norma que permita que Rojas Vade sea reemplazado. Nuevo debate que esta semana deberá sortear la Convención Constitucional cuando comience la votación en particular del reglamento. Ahí está la nota que puso en contexto la información, presentados nuestros invitados. Comenzar con Ignacio Achurra. ¿Qué te parece, Ignacio, esta renuncia simbólica? ¿Cómo podría finalmente hacerse real y concretarse esta renuncia? Porque lo sabemos, o tendría que ser por una enfermedad grave, presentar al Tribunal Constitucional, o directamente una reforma constitucional en el Parlamento. Te escuchamos. Hola, Tonka, buenos días. Saludar a mis colegas y Catherine y a Renato. Yo en primer lugar me alegro de que se haya materializado esta renuncia. Yo creo que había un consenso pleno de todos los miembros de la convención que la presencia de Rodrigo Rojas Vade provocaba un daño y espero que efectivamente encontremos los mecanismos que permitan que esta renuncia anunciada por lo pronto por los medios se materialice y sigamos abocándonos a lo que nos compete, a la convención. Yo estoy en este minuto en el Palacio Pereira, estamos analizando más de 1000 indicaciones y estos temas, claro, nos distraen, pero entendemos que también hay una demanda de la ciudadanía por ir cerrando esto, ¿no? Y creo que esta es una buena señal, que Rodrigo ya diga públicamente que no va a continuar en la convención. Claro, esto la verdad que ha generado sin duda un daño a la convención, eso es innegable. Catherine, ¿quién debe resolver en definitiva esta falta de regulación o de reglamentación en relación con esta renuncia? ¿Se debe resolver al interior de la convención o tiene que haber, como decía Tonka, una reforma constitucional que provenga del Congreso? Yo primero saludarlos a Tonka, Polo, de verdad muy agradecida por poder estar acá. Aprovecho de mandarles un gran saludo a las comunas de Cotamoy y Gualeguay, que hoy día cumplen 42 años en su aniversario.
Y respecto de lo que se plantea hoy día, yo creo que hay que dejar en claro algo para que la ciudadanía lo tenga presente. Esta renuncia no se ha hecho formalmente, ha sido una renuncia mediática, ¿cierto?, hecha por redes sociales, con un comunicado que deja entrever bastante claro que no existe un remordimiento por la mentira que se ha ejecutado. El señalar que se hicieron beneficios, ¿cierto?, y que esa plata fue directa a una enfermedad que no existía, pero que se justifica en este comunicado, hace entrever que no existe ni siquiera un poco de resquemor o culpa por todo el daño que se ha causado, que es inconmensurable, no solo a la Convención Constitucional, sino también a la confianza que tienen los chilenos en las instituciones y en la política. Yo creo que aquí es importante plantear que existe un problema de interpretación, ¿cierto? Hoy día la Convención Constitucional, la Constitución establece la posibilidad de renunciar al cargo por cierta incompatibilidad con pero esto se establece para los diputados y senadores y ciertamente no se establece la posibilidad o la atribución de que el Tribunal Constitucional pueda pronunciarse respecto de la renuncia de los convencionales constituyentes. Aquí hay dos interpretaciones. Yo creo que podría ciertamente Rojas Bade presentar su renuncia y que esta sea aceptada, pero también existe la posibilidad que se lleve a cabo por reforma constitucional. Lo que no puede ocurrir es lo que han planteado ciertos convencionales constituyentes, en donde nosotros, ¿cierto?, juguemos a legislar y a fijar nuestras propias normas saltándonos la Constitución y estableciendo por vía de reglamento la posibilidad de renuncia con un reemplazo que hoy día no existe en las normas constitucionales y que la única posibilidad de llevarse a cabo es por reforma constitucional por medio del Congreso. Para Renato Garín, la renuncia y justamente el reemplazo, los dos temas que están dando vueltas alrededor de Rojas Bade. Le quiero pedir su respuesta, su opinión. ¿Cuál debería ser el panorama? Y por supuesto esta semana que es clave en la convención, pero a la vuelta de la pausa. Vamos y volvemos con nuestros invitados. Su opinión, Renato. Hola Tonka, qué gusto saludarla. ¿Cómo está usted? Igualmente, gracias. Mire, me parece que estas semanas que nos ha hecho vivir Rodrigo Rojas han sido completamente excesivas. Él desde el primer día debió haber tomado el paso al costado y haber hecho este acto simbólico ese mismo lunes, cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. Todas las semanas que vinieron a condimentar el episodio estuvieron de más y simplemente dañaron a la convención y dañaron la experiencia colectiva que estamos llevando a cabo todos juntos. Ahora, respecto a las cuestiones formales, efectivamente estamos en una suerte de callejón donde me parece que el reglamento no puede solucionar el tema ni del reemplazo ni de la renuncia y que la Constitución política entonces debe ser el lugar normativo al cual tenemos que referirnos, y en ese sentido parece más razonable una reforma constitucional que una interpretación forzada a través de un tribunal. Esa es mi interpretación, al menos con la información que tengo en este momento, ¿no? Ahora, ¿existía, Renato, le pregunto a usted también, unanimidad en los convencionales con respecto a que Rodrigo Rojas no podía continuar en la convención? Mi impresión es que no. Mi impresión es que había una suerte de consenso amplio, muy amplio, de que Rodrigo Rojas tenía que salir de la convención o del espacio institucional de la convención. Sin embargo, había sectores que estaban especulando, estaban, digamos, evaluando la manera en la cual podían o mantenerlo dentro o bien solucionar el tema del reemplazo. Recordemos que aquí es la propia Constitución la que habla de 155 integrantes de esta convención y se le hace un daño también al proceso. O sea, hay que ponderar ambas cosas, Polo, porque por un lado yo entiendo la voluntad de castigo político, de castigo simbólico hacia Rodrigo Rojas, pero no podemos castigar al proceso, y es el proceso el que sale castigado en estas 3 semanas de teleserie llamada Falsa. Sí, Ignacio, ahora, ¿qué viene desde el punto de vista de lo que tienen que hacer ustedes, los convencionales? ¿O tienen que simplemente esperar a que esto, por decirlo así, lo solucione el Congreso a través de un proyecto de reforma constitucional? Sí, es que aquí hay varios caminos, Polo, tal como lo han mencionado mis colegas. Bueno, Caterín tiene una visión, digamos, más unívoca, pero aquí estamos en proceso precisamente de votación de un reglamento de ética, ¿no? Y ese reglamento de ética va a establecer ciertas sanciones. Lo que nosotros hoy día no tenemos constitucionalmente es un mecanismo de renuncia, ¿no? Y no tenemos
el mecanismo que tiene el Parlamento, que es la ratificación mediante el Tribunal Constitucional. A mí eso me parece que es complejo, que el Tribunal Constitucional tenga una tuición sobre la Convención Constitucional. Entonces, la pregunta es... Claro, pero eso es lo que dice la Constitución, ¿no? Eso es lo que está establecido en la Constitución. Claro, pero eso en el caso de la Convención no está ratificado. Entonces, en el caso de que se abriera un proceso, se habilitara la posibilidad de renuncia, la pregunta es ¿quién confirma esa renuncia? Pero, Ignacio, ¿es el Pleno de la Convención por un quórum supracalificado? Sí, disculpe que lo interrumpa. ¿Por qué la Convención tendría que ratificar algo que está establecido en la Constitución? Porque el mecanismo para los parlamentarios es que cuando se produce una causal de renuncia, la ratificación de esa renuncia la hace el Tribunal Constitucional. Así es. No, hay una instancia en que se ratifica esa renuncia. Entonces la pregunta es si potencialmente pudiera ser el Pleno de la Convención. Y ahí hay un tema de fondo que yo creo que es complejo. Yo soy de la idea de que el hecho de que entre pares podamos definir que alguien siga o no siendo parte de un proceso de representación política abre un espacio súper complejo, porque haya hecho lo que haya hecho, el señor Rojas Vade representa una voluntad popular, él representa una cantidad de votantes, él es la voz de esos votantes, ¿no? Entonces, por eso es tan sensible establecer el mecanismo de renuncia. Mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué no sale simplemente? ¿Por qué no se le acepta la renuncia? Bueno, esos votantes son los primeros engañados, pues. Entonces, aquí hay una acción de él que lo deslegitima claramente y a través de la cual además es muy probable que deje de hacer que sus votantes se sientan representados por él. Por cierto que sí, Pablo, yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. O sea, él engañó a todo el mundo y por cierto engañó a la gente que concurrió a votar por él. La pregunta es, ¿quién sigue representando a esos votantes, no? Y ahí se abre entonces la pregunta del reemplazo. ¿Cuál es el mecanismo más legítimo de reemplazo? Y esa es una discusión, porque estamos en una institucionalidad nueva que no tiene resuelto todos estos asuntos y nos estamos precisamente hoy día preguntando cómo lo hacemos para que esos, no sé, 19.000 votantes, gente que apoyó a Rodrigo Rojas Vade, tenga una voz propia, elegida dentro de la Convención. Para aprovechar esta semana que es tremendamente contingente en cuanto a la convención, para Catherine, ¿cuándo estaría listo entonces el reglamento? ¿Cree usted, calcula, cuándo podría estar ya resuelto ese tema? Antes de contestar esa pregunta que es muy importante, Tonka, yo suelo señalar que aquí se ha creado una especie de animosidad por ciertos convencionales constituyentes por saltarse las normas. La ciudadanía confió en nosotros a través del acuerdo por la paz y la nueva constitución y luego lo hizo a través del plebiscito en donde votó por la opción apruebo, esta ganó. Fuimos elegidos convencionales constituyentes y nuestro mandato es claro. Tenemos límites claros y estos están establecidos en la Constitución Política de la República que hoy día nos rige. La Constitución es clara en señalar que las normas que rigen a los diputados y senadores se nos aplican, ¿cierto?, en lo que corresponda, en aquello que no sea incompatible, y en este caso lo que ha faltado es que dentro de las atribuciones del Tribunal Constitucional no se establece en específico, ¿cierto?, el poder pronunciarse respecto de la renuncia de los convencionales constituyentes. Yo creo que aquí hay dos aristas, o se interpreta ampliamente, y como señala Renato, que pareciera para él una interpretación forzada, un poco amplia. Bueno, yo creo que es una alternativa, el que se pueda tomar la renuncia por parte de Rodrigo Rojas Vade, o la otra opción es una reforma constitucional. Y en ese caso, esto no lo podemos determinar nosotros los convencionales constituyentes, y habrá que ver si el Parlamento está dispuesto a otorgar los 2/3 para que, primero, se acepte la renuncia, ¿cierto? Se crea una reforma constitucional para dar una salida, se acepte la renuncia y si existe también la oportunidad de reemplazo. Pero eso lo tendrá que determinar el Congreso. Yo creo que nosotros tenemos que abocarnos a nuestra labor, tratar de salvar la Convención Constitucional de todo este daño y desprestigio que se le ha causado, que es muy difícil, porque con la confianza de los chilenos no se juega. Por muchos años la política ha ejecutado actos que han dañado la confianza de los chilenos y nosotros tenemos que tratar de repararla. Y en eso hemos estado estos últimos meses, las últimas semanas, redactando las distintas propuestas de reglamento. Como decía Ignacio, estamos trabajando en un sinnúmero de indicaciones, viendo cómo se van a llevar adelante las votaciones en estos días,
pero lamentablemente creo que nuevamente vamos a tener que retrasar esta aprobación del reglamento porque a tal número de indicaciones, que son más de 1000, no creo que podamos discutirlas y también votarlas en los próximos días que estaban designados, que era el día miércoles, jueves y viernes. Creo que la próxima semana también vamos a tener que estar discutiendo este tema y por lo tanto se va a retrasar un poco la aprobación del reglamento, que espero sea con la mayor proximidad posible, porque hoy día los ciudadanos chilenos no pueden seguir esperando por este texto constitucional y también por las reformas que por tanto tiempo han esperado a través del Congreso. Para terminar, para ir cerrando, Renato, se van a quedar esperando en definitiva que resuelve el Congreso. La verdad que aquí el asunto de alguna manera está en un terreno que un poco impreciso, un poco nebuloso, ¿no? ¿Cómo se soluciona justamente la salida de Rojas Vade y su reemplazo? Si es que se va a reemplazar. A ver, Polo, yo creo que lo que aquí colapsa de fondo, como proceso, como elemento central, como narrativa, es el rol de víctima de Rodrigo Rojas, que pone a la luz, creo yo, un problema social, una cuestión mucho más amplia, que es que nuestra democracia, nuestro proceso político está mediado por el rol del victimismo y está mediado a rato por un exceso de personajes, ¿no? De personajización de la política, que me parece ha sido muy dañino. Me parece que el proceso está dañado por ese elemento central, más que por la cuestión institucional. No le quiero sacar el cuerpo a la jeringa respecto de cuál es la solución, sino que quiero ver cuál es el asunto de fondo. Aquí lo que está dañado de fondo es este proceso, ¿no? Que tiene que ver con grupos que parecen ser voceros de personas que han sido dañadas por la sociedad, que entonces son respaldadas por la sociedad democráticamente y luego aparecen entonces engañando a esos electores que te han colocado en el lugar que te han colocado. A mí me parece que esa moralina, este exceso de moralina que vemos en la política chilena y también en la latinoamericana en general, es lo que tiene que retroceder, es la lección que tenemos que sacar, es decir, dejar de pontificar en algún momento. A mí me pasó también en 2018, cuando como Frente Amplio entramos al Congreso, pasó algo bastante similar, que es que pontificamos mucho y nos fuimos dando contra la muralla muchas veces, al punto de que terminamos prácticamente rotos y peleando entre nosotros por estos procesos, ¿no? Por el exceso de juicio, me parece, por decir qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto. Dicho eso, obviamente que hay que encontrar una solución y que Rojas Vade no puede seguir siendo parte de la convención ni formalmente ni convencionalmente, por así decirlo. Me parece que en ese sentido con Catherine estamos de acuerdo. El problema es la solución respecto de lo que la Constitución dice y el alcance del reglamento o no.